En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 7 en punto de la mañana. Ya está aquí en el set de entrevistas Marcelo Noguera, expresidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Morona, Santiago. Nos acaba de indicar una obra que está por concluir, una obra que se denomina Macas del Crisol de la Amazonía de la Canela. Macas el Crisol de la Amazonía y de la Canela. Bien, pues Marcelo Noguera, nuestro colega periodista, está aquí con nosotros, investigador, escritor, muy encariñado a la cultura, a las investigaciones de los pueblos. Nos acompaña precisamente para hablar sobre lo que se viene canalizando desde hace algunos meses atrás, lo que ha trascendido más bien a nivel nacional e internacional, y obviamente muy poco de lo cantonal y provincial, hay que decirlo. Si estoy equivocado, usted me corrige. Muy poco a nivel cantonal y provincial el tema de la ciudad perdida, que se señala estaría aquí en estos sectores de Santa Rosa, de Guapula, las riberas del río Upano. Esto ha trascendido a nivel internacional, incluso la BBC daba a conocer unas informaciones al respecto, otros canales internacionales y también a nivel nacional. Marcelo, buenos días, tenga la bondad, coméntenos un tanto sobre este tema que genera mucha expectativa en los ciudadanos. ¿Dónde estará esa ciudad perdida? Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a los oyentes de Voz del Upano, hablando pues de la ciudad perdida. Esta situación, estas investigaciones no son nuevas, Manuel, son muy, muy antiguas, ya lo abordaron muchísimos historiadores a partir del año 65 e incluso antes. Entre ellos pues podemos hablar de Betty Meyers, podemos hablar del padre Josefino Pedro Porras, Ernesto Salazar, podemos hablar de muchísimos investigadores. Pero no se trata de una ciudad perdida, más bien una ciudad desaparecida. Esta obra que le presenté precisamente es la que han tomado como base para poder hacer feliz, para poder incentivar, inmiscuir en lo noticioso de estos últimos días, la obra Upano Precolombino. ¿Quién ha escrito esta obra? Es la obra de Stephen Rothstein, quien aborda la temática, también recoge, ¿no?, sus investigaciones desde in situ en la geografía mismo de este sector que se llama el Valle del Upano, que comprenden el Alto Upano y el Medio Upano. Es decir, desde las faldas del Sangay hasta casi Gualaquiza. Hablamos de pueblos. Haciendo una cronología, mi estimado Manuel, no se puede abordar una situación de poblaciones sin tener una cronología. Y esto es pues de que aproximadamente son 30.000 años de existencia de América, especialmente del sur. Pero Florentino Mellino y sus teorías hablan de que las primeras corrientes salen desde Lagoa Santa, desde el Mato Grosso de Brasil. No es que nacieron ahí. Son grupos nómadas que venían de épocas antediluvianas. Cuando hablamos de la creación, no hay otra alternativa que creer y saber que científicamente no hay otra razón sino que abordar la creación de la humanidad desde Adán y Eva. Y a partir de ello pues empezaron los pueblos a resurgir en todo el continente, porque había uno solo. Luego pues viene la separación del mar de la tierra, la conformación de los continentes. Se sobreentiende que en esto ya habían grupos humanos esparcidos en toda la tierra. Y deben haber quedado pues también estos sobrevivientes o supervivientes en el sector que se aborda el Mato Grosso. Otra corriente también es la de las Antillas. Son dos diferentes grupos humanos que habían en América.
Las que salen del Mato Grosso, según las teorías de Florentino Mellino, ¿no? Son más bien de los tupi-guaraníes, de los omaguas, que salen por todo lo que es el río Marañón, el Amazonas, Ajá. y todas sus afluentes, y llegan pues hasta donde se conocen, incluyendo pues el Upano, que antes era conocido como Coropino. Coropino. Ajá. Esto vamos a abordarlo pues en este sector hace aproximadamente, en esta época antediluviana, como les decía, estaban poblándose, hablamos de hace unos 8.000 años antes de Cristo. Pero el estudio que lo realiza Rostain más bien es sobre los últimos 2.500 años, Ajá. es decir, desde el año 750 antes de Cristo. Hablamos de 2.500 años de vida, de existencia de estos pueblos en el Valle del Upano. Entre ellos podemos hablar de los Guapulas, los Quilamupes, los Upanos, los Guapulas, y posteriormente a la llegada de los españoles, que sería otra situación. Esto es a partir del año 1534, por primera vez. Gonzalo Díaz de Pineda viene desde la fundación de Santiago de Quito, que era Riobamba, el 15 de agosto de 1534, y se traslada hasta Macas, porque aquí ya habían las tribus estas de las comarcas de los Macas. Allí es donde ya se sostiene la existencia de Macas, que era perteneciente a estas mismas tribus. Las poblaciones, pues en realidad, que hayan venido pues a este sector es por lo prodigiosa que son las tierras de este sector del Valle del Upano. Y hablando pues hasta desde la parte religiosa, mítica religiosa, podemos hablar que encontraron a su dios, es el Sangay. Ellos, las mitologías siempre nos inmiscuyen que estos volcanes, las piedras preciosas, aparte pues del sol y la luna, eran los dioses míticos. Pero aquí encontramos al dios fuego, que es el volcán Sangay, y que no solamente es el volcán por lo majestuoso, sino también porque sus fumarolas todo el tiempo estuvieron fertilizando las tierras del Valle del Upano. Hablamos de la ceniza, de la lava que caía sobre este sector. Eso es lo que fortalecía las tierras, y ellos, y estos grupos humanos que pertenecen pues a este grupo de los Omaguas, que poblaron todo lo que es el Alto Amazonas y el Medio Amazonas, son de habla quichua. Pero ellos eran, dejaron de ser nómadas y se volvieron estables, se volvieron lo contrario de los nómadas, pues se volvieron sedentarios. Es decir, ellos vivieron en esta zona muchísimos años hasta su desaparición. No hablemos completamente, pero hemos quedado pues de las poblaciones que somos parte de estas culturas primigenias. Ellos eran cultivadores, se dedicaron mucho a la investigación incluso pues en términos científicos se llama la domesticación de plantas, la domesticación de animales, y se conoce pues que de aquí salieron la gran mayoría de plantas de conocimiento mundial, que no lo reconocieron porque siempre hubo la vanidad, siempre se creyó que Europa era la que proveía los alimentos, o que traía las semillas, y todo eso no es cierto. Aquí nació la canela, igual que nació en otros continentes. Claro. Aquí nació y se conoce, aquí se descubrió por parte de estas mismas tribus primigenias, se descubrió el maíz. Estamos hablando de 6.000 años del descubrimiento del maíz, y cuyas muestras se sacan del lago Cuchapucos, del lago Ayauch, en Tihuinza. Allí se descubre por primera vez el maíz, y es mucho más antiguo que todos los otros países que hablan de ser los que descubrieron o los que domesticaron el maíz. Hablamos de México, de Guatemala, Macas. Estas tribus de los Upanos, los Quilamupes fueron los investigadores y encontraron el maíz acá. Igualmente,
y la domesticación del cacao hace unos 3.500 años fue encontrada en el sector de la Florida, en Nueva Tarqui, más o menos, entre la frontera de la provincia de Morona Santiago y la provincia de Zamora. De allí viene el cacao. Y muchísimas plantas como el tabaco, la yuca fue incluso de la Amazonía, se dice que salió de Perú. Además de eso, el tabaco, el maní, el frijol, todos estos productos ya lo utilizaban hace 6.000 años, empezaron a consumir. Es decir, las poblaciones vivían porque estas tierras eran productivas. Claro. Incluso se comercializaba con las otras poblaciones del norte y del sur, porque la población de habla quichua o quechua, vienen de esta misma raíz del tupi guaraní y se van para Perú, se van para Argentina, para Chile, igualmente para Colombia, hasta Centroamérica con los mayas. Y la otra corriente que son del Caribe, son de habla muy distinta al quichua. Estamos hablando de las corrientes del Caribe y ellos pues son parte de estas tribus de los paltes que llegaron a Loja, ¿no? Lo aborda muy bien el padre Germani en su obra Pueblo de Fuertes. Son los arahuaj, el grupo de los arahuaj que también poblaron América del Sur, es decir, habían las dos corrientes, la una que son los ascendientes de los omaguas y esta otra tribus que son de los arahuaj, con diferente idioma, el idioma arahuaj y el idioma quichua o quechua. Estas dos corrientes vivían peleando, pues primeramente porque los unos eran blancos, los otros eran cobrizos, y también el idioma, ¿no? Y siempre era la expansión geográfica en América. Estas poblaciones que aborda Stephen Rothstein son justamente aquí en el Valle Lupano, y como le digo, pues fueron descubridores de muchísimas especies vegetales, animales, y sobre todo hay que saber y hay que estar claros que se abordaba o se dice o se contextualizaba de que Valdivia era el lugar donde se tenían las primeras muestras de lo que es la cerámica, y no es así. La cerámica también nació en este Valle de Lupano, incluso ya con color, ¿no? Con surcos, con franjas de color que se creaban aquí en este Valle Lupano y son muy reconocidas en el mundo entero porque era la primera vez que se utilizaba el color en las vasijas, en esta cerámica. Ahora, Marcelo, son obviamente investigaciones que lo han hecho personajes a nivel local, provincial, incluso nacional, pero yendo un poco más a nuestra zona, ¿podría haber algún rastro, podría haber algún vestigio de que hubo una ciudad aquí en este sector, hablando de Guapula, hablando de Santa Rosa hacia acá? Y lo que se señala a simple vista y lo que se puede suponer que hubo una ciudad acá es algunas pirámides que existen en estos terrenos y los que están acá dicen, mire, ahí está las pirámides. Estas pirámides lo hicieron para adorar al sol o para, no sé si ya en ese tiempo había el volcán Sangay o cómo era la situación, ¿no? Porque hay como una confusión, una ciudad perdida aquí en este lugar, pero ¿qué rastro, qué nos puede orientar a llevar a que de verasmente sí hubo una ciudad aquí hace 2500 años? Bueno, toda la existencia humana de América y el mundo está basada en los volcanes, precisamente por el calentamiento global que tienen en el interior de la Tierra, por el magma. Es decir, el Sangay es paralelamente a la formación de la Tierra. El Sangay es uno de los volcanes más activos del mundo, que todo el tiempo estuvo con sus fumarolas. Es decir, no existe fecha que digan el volcán Sangay se prendió tal fecha o no. Pero gracias al volcán Sangay se fertilizaba la tierra, como digo, y es por eso que las poblaciones encontraron un lugar específico, privilegiado para vivir, era considerado un paraíso. Y como se lo conoce hasta ahora, que lamentablemente no tenemos investigadores, ni científicos, ni historiadores aquí en la provincia de Morona de Santiago que aborden esta temática y que conozcan, o al menos que lean. Claro.
Pero es importante que a partir de esto, pues de este bullado, de esta bullada promoción, se empiece a tomar en cuenta de que esta es una de las culturas más antiguas que existen en el universo. Las evidencias, Manuel, de la existencia de esos pueblos lo existen en todo el recorrido donde usted haga sus cementeras, va a encontrar estos vestigios. Especialmente pues Proaño, en el sector de Proaño, el sector hasta llegar a 9 de octubre existen grandes cantidades de objetos líticos, de objetos cerámicos que demuestran que aquí vieron, incluso hasta nuestras vasijas y cosas se llevaron a los museos internacionales, a los museos de la capital, están en museos de todo el continente, menos en la ciudad de Macas. Es decir, donde deberían estar no hay. Claro. Porque cuando se encuentran estos objetos, lo que se hace es llamar a los investigadores, nadie quiere hacerse cargo, porque no tienen recursos para sostener estas piezas y prefieren dar a aquellos investigadores. ¿Cuántos vestigios se llevaron aquellos que han hecho las investigaciones, como el mismo Stephen Rustay, Ernesto Salazar y muchísimos que conozco? En la administración anterior aquí en el municipio, mientras excavaban para hacer esta calle de aquí cerca al Teatro Municipal, encontraron 2 ollas. Dos vestigios. ¿Se puede suponer que era algo de esta ciudad perdida? Obviamente, hay que saber que también estuvieron aquí los grupos que vinieron de las Antillas, del Mar Caribe, de las islas del Caribe, y que poblaron también, pero no en una forma tan contundente, tan masiva como son los Omaguas, son los Arawak, ¿no? O sea, de donde vienen los paltas. Los paltas son padres de los bracamoros, los bracamoros que vivieron en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora, y ellos son los padres de 4 grandes pueblos como son los Aguajón, los Chiviar, el grupo de los jíbaros. Bueno, hay 4, de ellos se extendieron después y fueron poblando la Amazonía, no sin descartar la existencia aquí, cuando llegaron los españoles en el año 1534, la existencia de los payiquis, que eran también descendientes de estos grupos de los Arawak que vinieron por el Orinoco, vinieron por Venezuela, desde el Caribe, con las mismas características de la población jíbara, ¿no? Pero que sí ya vivían aquí en la provincia de Chapico. Bueno, esta lo abordaremos más luego, pero la existencia de grandes poblaciones se debe a esto. Es decir, si hacemos un cálculo de que hace 6.000 años a 8.000 años ya había vida, ya habían grupos humanos aquí, imagine usted la cantidad de gente que debería haber en este momento. Es muy superior. Incluso a la llegada de los españoles a Quito, se considera de que Macas era tan grande como Quito. Quito era la capital de los chiris, ¿no? Y Macas estaba ya en el contexto del conocimiento de los grandes pueblos del Ecuador. Incluso el presbítero Juan de Velasco aborda la existencia de Sevilla Don Bosco como Macas, es decir, Macas como Sevilla del Oro, perdón, y habla de que a la rebelión de Quiruba tenía aproximadamente 30.000 habitantes, es decir, mucho más población que la que tenemos ahora. Esto pues la gente... ¿Pero qué pasaría con esos pueblos? Es decir, ¿dónde está? O sea, ¿está bajo tierra o...? En aquellos años, imagínense, estamos hablando de 3.000 años, 2.500 años. Así es. Bueno, ¿cómo vivían? ¿Cómo habrán vivido? Si es que hubo mismo, son investigaciones que se han señalado. Según alguien me decía, claro, hay que darle crédito según la investigación de quien también las hace, ¿no? Obviamente, pero tiene que tener la respectiva bibliografía. Obviamente. Saber dónde saca, de dónde tiene aquí, en el trabajo que yo he realizado, que ya terminé afortunadamente. He tenido más de 300 libros que se han investigado sobre la Amazonía y sobre el comportamiento y la vida de este sector del Valle del Upano, que esto pues bueno se hablará en otra oportunidad, pero es importante de que se abordaba de existencia solamente hablamos de Sevilla del Oro con 30.000 habitantes, incluso de unos 20.000 habitantes se hablaba de Logroño de los Caballeros en el momento del asalto. Y que deberían existir. En este momento tendríamos ya más de 100.000, 200.000 habitantes. En este momento se debería calcular, haciendo una población progresiva. Usted muy bien habla de que dónde están.
¿Dónde se fueron? Este fenómeno precisamente es a raíz de el asalto de Quiruba que tenían pues estos pueblos ibaruanos desde el Paute, desde el sector que venían avanzando, desde el sector de Santiago, desde la Baja Amazonía, subieron, y en algún momento el descontento o tal vez el sufrimiento que ellos llevaban al ver a sus tribus. Hablamos de las tribus de los Upanos, Quilamupes, los Macas, que eran amigos de estas tribus ibaruanas. Hablamos de los Shuar actuales, o sea, de los grupos íbaros, que estaban descontentos por el maltrato que hacían los españoles aquí en este Valle del Upano, especialmente aquí en Sevilla del Oro, o Macas. En 1534 decía, llegó Gonzalo Díaz de Pineda, ya llegó a esta población conocida como las comarcas de los Macas, que se entiende que había una población inmensa o grande, ¿no? Y que él vino en busca de la canela, porque al morir Atahualpa dejó, pues, indicó, mostró, regaló a los españoles las especias que son la canela, el ispingo, y otras plantas que tenemos aquí en la Amazonía, como una serie de productos como la vainilla. Todas estas especies enloqueció a los españoles en ese tiempo, en Cajamarca, en el año 1533, cuando fallece Atahualpa. Pero, sin embargo, no le perdonaron la vida, entregó el oro, entregó la plata y entregó las especies, y indicó dónde estaba el país de la canela, que era precisamente la provincia de Los Quijos. Los Quijos era la actual Amazonía, donde estaban estos grandes bosques de la canela. Me llama la atención algo, usted ha referido y dice los Quilamupis, los Guapulas, pero si así se llaman los pueblos de ahora mismo, Guapula, hay sector Quilamupi también hay, sí, es decir, ya son cientos de años, pero ¿quién vino conservando esos nombres? ¿O quién puso esos nombres? Claro, son identidades que los investigadores lo hicieron. No es lo mismo que los Macas, que lo conocieron los españoles cuando llegaron, y desde allí se bautizó a las comarcas de los Macas, a la población de los Macas, luego el gobierno de los Macas, que es muy diferente porque estamos hablando apenas de hace 500 años, estamos hablando acá de la existencia de estos pueblos, quizás con estos mismos nombres como se los conoce, los Quilamupes, Guapulas y otras, pero que son más bien objeto de posibles investigaciones, no necesariamente son esos nombres. Claro. Ojalá pues habría alguien de la lingüística que podría determinar cómo se llamaban. Pero ese no es el caso. Decía pues de que paralelamente al encontrar la canela en Macas, que no se encontró en grandes cantidades de exportación, sino muestras, porque la canela era medicinal. Cuando llegaron acá, que eso tampoco quiere decir que solamente aquí en el Valle del Upano, en Macas, había la canela, había en Europa, había en Asia, pero incluso siempre se peleaba que los de allá, los que venían de Europa, de Asia o del África, eran de mejor calidad que las que se encontró aquí en Macas. Sin embargo, los españoles querían exportar la canela porque tenía más valor que el mismo oro. Pero paralelamente a esta poca cantidad que encontraron, porque no encontraron de llegada a los bosques de canela que había anunciado pues Atahualpa, que sí se encontró, y luego le digo, realmente ellos encuentran paralelamente las grandes minas de oro, todo el Valle del Upano estaba cubierto de oro, incluso los grandes mitos se dice que aquí se esfoliaban con el oro, se bañaban en oro, se disfrazaban los hombres de oro, los caciques de oro. De allí es que nace también el país del Dorado. Las dos cosas se abordan en la historia, el país del Dorado y el país de la canela. Los mitos que se hablan precisamente de las comarcas de Macas abordan el tema del país del Dorado, donde se dice que más al sur, es decir, por la misma Amazonía, se encontraban en el sector de Pirú, como se llamaba antes, personas caciques que vivían siempre esfoliados en oro. Claro. Bueno, Marcelo. Pero es lo que quería llegar, es que aquí se fundaron dos estamentos, dos grandes productoras de oro aquí en el sector del Valle del Upano, y ya desde el inicio, desde la llegada de los españoles, ya habían estas dos empresas de oro
de producción de oro, que la una posiblemente estuvo en el sector de Abanico, la otra estuvo en el sector de Palora, donde ya se sacaba oro. Eso decía, esto llegó al enojo de Quiruba, y por lo que tomaron la decisión de más de 30.000 shuar o jíbaros de aquel tiempo, sacar a los españoles de aquí, de estas comarcas, de estos sectores, y desalojarlos. Y lo que precisamente hicieron, quedando pocos mestizos y más indios de estas comarcas. Voy a leer unos mensajes, se nos terminó el tiempo, 7:25. Voy a leer unos mensajes, a ver qué dicen nuestros radios oyentes, radio escuchas. Adrián Delgado dice, buenos días, dice Marcelo, ¿qué información tiene sobre las supuestas pirámides en el sector de Huacho? Excelente entrevista, muchos saludos. Jackson Ruiz dice, saludos al profesor Efraín Gerardo Aguayo Rivadeneira en el Bajo Norepe, y saludos al profesor Nicasio Rivadeneira, cacique de la ciudad perdida de Alto Domono. Dice Nardo Rivadeneira, dice, tienen tal vez que ver alguna vez, creo que en Guamboya o Pablo VI, la apertura de una vía, sacaron piedras talladas en forma rectangular, o también alguien publicó en medio de la selva unos vestigios de pirámides de piedra que estaba ya remontado. Don Efraín Aguayo dice, en 1975 padre Pedro Porras aborda sobre los hallazgos y vestigios de la cultura upano, una obra magnífica sobre lo que ahora lo llaman como ciudad perdida. Actualmente la inteligencia artificial ayuda totalmente para identificar y ubicar las coordenadas donde están ubicados estos vestigios arqueológicos. Fermina Noguera, buenos días, ojalá el Cantón Morona, con la noticia de la ciudad escondida, den mayor importancia al turismo y las autoridades se preocupen de lo nuestro, no permitan que vengan los extranjeros a decir esto nos pertenece a los explotadores porque no progresamos. Esta provincia es rica en todo, dejamos que vengan otros vivos. Buen día. Ángel Merino, se perdieron por las plagas y enfermedades. También dice, somos nosotros los sobrevivientes que se mezclaron con los españoles. El mestizaje los extinguió y los españoles mataron a los hombres y se robaron a las mujeres. Las mujeres eran hermosas. Fermino Noguera, en Huacho, en la finca que era de don Eduardo Ávila, había algunas tolas y nadie dijo nada. Otra, nadie se ha preguntado por qué se llama el Cerro del Quílamo. ¿Algo tendrá que ver con la ciudad escondida? Algunos datos, sí, Marcelo. Muy interesante, en realidad tiene toda la razón quienes abordan esta temática. En realidad, a raíz de la época diluviana, se empiezan a construir las tolas conocidas en la lengua quichua o quechua como pillachas. Estos montículos son artificiales, no vayan a pensar que nacieron así o que estas lomas estuvieron ahí. Sí. Son miles y miles de indios de estas tribus que construyeron estas tolas. La altura o el tamaño de estas tolas, de estos montículos, es de acuerdo a la jerarquía de cada uno de los caciques. En realidad estamos, Palora, usted va por todo Palora, por todo, encuentra usted miles y miles de tolas de estas pillachas, se encuentra en todo el sector y hasta Hualaquiza. ¿Las hicieron entonces estas tolas? Se hicieron. Por eso mismo se aborda de que hubieron miles y miles, hablemos por no hablar de millones de habitantes, pero hubieron. No es que ahora tenemos más habitantes que antes. Luego le voy a hablar por qué desaparecieron, según las teorías de Alfredo Costales. Pero ya tengo 2 minutos nada más. Ya, bueno, entonces vamos al grano. Entonces, ¿por qué se hicieron estas tolas, estas pillachas, estos montículos? Precisamente porque el agua estaba en todo lado y se construyeron estas pillachas, estas tolas, precisamente para poder sobrevivir a la intemperie, a los grandes problemas que existían del furor de los animales, ¿no? Y otras es el cuidado que tenían de tribus que también eran invasoras, porque no todas las tribus llevaban bien, todas eran enemigas en ciertos momentos. El robo de mujeres en realidad pasaba entre las tribus, especialmente el grupo jíbaro robaba a las mujeres de todo el sector de las otras tribus, y después en el tiempo del mestizaje era igual. Lo abordamos con mucha sinceridad y seriedad, porque esto lo aborda incluso el padre Germani en su obra Pueblo de Fuertes, y deben leerlo, ¿no? Pero luego hablamos ahora ya a la llegada de los mestizajes,
que estuvieron aquí en el año 1534, casi unos 80 años, pervivieron en esta zona hasta que Quiruba los desalojó, respetando a los mestizos, respetando incluso a las tribus anteriores. Pero desaparecen precisamente a raíz de esta invasión de Quiruba. No es que se murieron todos, ni es que se fueron todos. El problema es que esto pasó en el año 1599, la invasión o la toma de Quiruba a los pueblos de aquí del Valle Lupano. Se debe más bien en que el año ya 1626 hubo una reventazón, como llamaban los macabeos, claro, una reventazón del Sangay, una explosión del Sangay, que terminó hasta la lumbre, dice, la lumbre del sol, dejó todo oscuro y se llenó de ceniza los campos hasta un espesor de 40 centímetros en todo el territorio, imagínese, que no dejó vida. Todos tuvieron que huir, los que a tiempo pudieron huir, y se fueron más a la selva, otros fueron a la serranía. Que no se crea que el Sangay solamente afectó al sector del Valle Lupano, afectó a las provincias aledañas en la serranía, como pasa hasta ahora, donde va el smog o el humo, la ceniza. Pero que nunca ha sido un daño, pues la ceniza ha fertilizado los campos. Por eso hay la gran producción de la provincia de Chimborazo, debido pues a la ceniza del Sangay. Pero sí, yendo más concretamente, pues esto se debió a que tuvieron que abandonar estas tierras y luego repoblarlas ya para finalizar el siglo XVI, es decir, ya para concluir el año el siglo del XVII, o sea, para terminar el siglo de los años 1600, y ya estuvieron nuevamente poblándolo. A Juan de Velasco aborda de que esa Villa del Oro tenía 30.000 habitantes, podría ser un susto increíble en el año 1570, 60 o hasta el 90, que tenga Sevilla del Oro o más 30.000 habitantes, es lo que tiene ahora. Es precisamente por el Sangay, el furor del Sangay, que acabó, exterminó con la vida de este sector. Marcelo, tenemos que finalizar, son las 7:31 minutos, hay muchas cosas que hablar sobre este tema de la historia de Macas, de la ciudad perdida. Hay muchas interrogantes, muchas preguntas. ¿Qué pasará? El día viernes van a hacer un recorrido por estos lugares, por Guapula, por Santa Rosa, municipio del cantón de Morona, a ver si algo se encuentra en la ciudad perdida, si está por ahí, o quién sabe algo. Alguien decía que la ciudad perdida debe estar a 3 kilómetros de profundidad, habría que cavar para encontrar. Muchas cosas que se dicen al respecto. Marcelo, estamos atentos del tema y seguiremos hablando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Voz de Lupano.